no tengo críticas que hacer, solamente que, si me permiten, hay un poquito falla de coordinación. Yo debiera tener los temas que presenta cada uno, y segundo, que ustedes no les tiren esta cosa tan pesada, sino que haya un respaldo técnico para que funcione bien. ¿Me entienden, no? No, sí, está bien, doctor, Sí, no se doctor. preocupe. Así que tomen con mucho afecto esta observación. Y por suerte yo dispongo un poquito de tiempo ahora para ampliar un poco el horario de término, ¿no? Así que vamos a ver ahora la presentación que vamos a compartir. Usted puede compartir porque yo le dejé como anfitrión. Ahí se está compartiendo. Lo tengo en escritorio, sí. Sí. Así que voy a buscar en escritorio. Alcanzan a ver la presentación, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Voy a ver si puedo hacerlo con pantalla completa. ¿Y ahí se ve? Sí, doctor. Ya, bueno. Vamos a comenzar. Esta es la última versión que yo he hecho esta clase para becado, así que está bastante fresquita porque es de noviembre de este año. Bueno, ustedes saben que la pandemia sigue actuando, ¿no es cierto? Y ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad durante el último tiempo, con implicancias sociales, económicas todavía difíciles de prever, ¿no? Y además esto es posible que se transforme en una endemia, o sea, una enfermedad que se vaya repitiendo en el tiempo. Vean ustedes cómo han habido varias puntas, ¿no es cierto?, o pic durante el brote en los diferentes. Esta división de la Organización Mundial de Salud no corresponde exactamente con los continentes, para que ustedes sepan. Por ejemplo, Europa está dividida en dos partes, la región de Pacífico Occidental, en fin. Pero lo que nos importa más que nada aquí es América y Europa, por supuesto. Vean ustedes América con la mayor parte de los casos, seguida por Europa y el sudeste asiático. Ahora, dentro de América está Estados Unidos y Brasil, que son los grandes países que han tenido la mayor parte de los casos en nuestro continente, ¿no? Esta aparece en la página del ministerio, ustedes la pueden encontrar, pero yo, a medida que voy haciendo las clases la voy cambiando. Esto fue actualizado el 14 de noviembre, o sea, hace un poquito más de un mes. Y ya teníamos en el mundo, ¿no es cierto?, 5 millones de muertes y 252 millones de enfermos conocidos, lo cual es una apreciación bastante menor a la real, ¿eh? Aquí tienen los casos confirmados, la muerte por semana epidemiológica también, la semana 42 del 2021. Vean ustedes entonces lo mismo que habíamos señalado para anteriormente, Europa y América, ¿no? La curva de muerte está señalada en otros números,
en la abscisa, ¿no? Así que en la ordenada, perdón. Entonces, ahí tienen que fijarse ustedes cómo las muertes han ido disminuyendo, pero no tanto. En las Américas. Aquí llama la atención también, en verde tenemos nosotros Sudamérica, ¿no es cierto? Norteamérica, ahí. Y Sudamérica en este colorcito más tipo morado, así. Entonces ven ustedes cómo en la parte de casos, y no muertes, sino que nuevos casos, cómo han ido disminuyendo, pero no tanto en Norteamérica. ¿Se fijan? Lo mismo vale para las muertes. Por el contrario, aquí tiende a aumentar. Esto sucedió hace como un mes atrás. Esta es una gráfica muy interesante porque el número de casos, desde el 7 de marzo al 21 de noviembre del 21. Vean ustedes. Ahora, esta curva de acá, a ver, ¿dónde está mi flechita que se me perdió? Esta curva de aquí, ¿se fijan? Tiende a disminuir. Y lo último, no sé cuántos casos voy, pero han estado en 1000 y tanto. O sea, esta flecha roja va bajando, como que se superó una cumbre, un pic, y va disminuyendo. Vacunación mediante, lo más probable, ¿no es cierto? Uno de los países que ha vacunado mejor, más y a más grupos etarios es Chile. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Si hubiese cualquier interrupción, me avisan de inmediato, ¿no? Porque yo voy a seguir. Aquí tienen el 22 de noviembre, los casos para Chile ya iba a la baja. Las muertes, sin embargo, son porque quedan remanentes de los casos que hubo anteriores. No hay una proporcionalidad entre el número de casos y el número de muertes. Impresionaría como que la letalidad es superior a 2. Y en realidad no es tanto la letalidad del número de muertes por 100.000 casos, por 100 casos, ¿no es cierto? Porcentaje, es un porcentaje la letalidad. La mortalidad es el número de muertes por 100.000 habitantes. No se olviden la diferencia entre mortalidad y letalidad. Entonces, la letalidad alrededor de 2 o 3 no está expresada aquí en esta tabla, pero sí los casos diarios que van disminuyendo, como les digo. Este coronavirus pertenece a un grupo muy grande. Aquí ustedes van a ver que ya conocíamos nosotros desde el año 66, 67, los del resfrío común. Igual que el rinovirus, muy conocido. En algún momento puede haber saltado de un animal al ser humano. Y ya el año 2002 se presenta la epidemia del síndrome respiratorio agudo, que fue controlada por la Organización Mundial de la Salud, porque los chinos avisaron a tiempo. Después vienen otros coronavirus humanos de resfrío poco conocidos, Netherlands, 63, y Hong Kong, que provocan infección respiratoria alta, baja, bronquiolitis, pero sin mayor trascendencia y no epidémico. Brotes locales en estas ciudades. Y después vienen los coronavirus transmitidos por el camello al ser humano, que es el MERS, de Medio Oriente, ¿no es cierto? Del 2012. O sea, pasaron 10 años hasta que hubo otra brote grande. Ninguno de estos dos fue pandémico. Hasta llegar el 2019, porque el 2019 empezó, aunque el 20 se declaró pandemia, con el síndrome respiratorio agudo número 2. Este no lleva número 1, es el número 1, pero se escribe así, sin el número 1. Este es el número 2, que corresponde a un pariente de este virus, con menor letalidad. Este era muy intenso, por suerte fue controlado, pero con una mayor difusión y de hecho saltó todas las barreras, a lo mejor porque avisaron muy tarde y no se alcanzaron a tomar las medidas que correspondan. Eso va a quedar siempre en el misterio, pero el hecho es que abarcó hasta marzo, que se declaró pandemia. Aquí está la misma cronología, esto hay que empezar desde abajo, ¿no es cierto?, hacia arriba, hasta llegar al SARS-CoV-2, probablemente de no se sabe si fue un pangolín que pasó del pangolín al hombre, estos animales exóticos que tenían en el mercado de Wuhan, ¿no es cierto?
el camello directamente a lo mejor de un murciélago. Todos hablan de murciélago a otro animal, y de ese animal al ser humano. Y el SAR probablemente, la civeta se llama, civeta o pangolín, dos tipos de animales exóticos, mamíferos que existen en China y son beneficiados en mercado para paladares exquisitos. Ha sido muy difícil erradicar eso. Estos son supuestos del resfrío común que también saltaron. Se supone que todos los virus han saltado hasta el sarampión de animales al ser humano, después se quedaron el ser humano y desaparecieron en el hospedador original. La morfología, ya ustedes saben, como todos los virus, tiene una nucleocápside y una serie de estructuras de membrana y otras estructuras para formar proteínas accesorias. Aquí lo tienen clarito. La nucleocápside, este es un virus RNA. Acuérdense que hay virus DNA y RNA. Este es un RNA. Y los exámenes, que son muy importantes y los vamos a ver enseguida, están dirigidos a estructuras. La prueba PCR, que es una de las pruebas más importantes, está dirigida a la cápside, pero también puede comprometer la proteína espicular. Pero la prueba rápida que se hace es para la proteína espicular, anticuerpos contra la S. Esta proteína espicular, PIC, tiene una región, que son proteínas, que se adhiere al receptor convertidor de angiotensina 2, que regula la presión arterial, entre otras funciones del ser humano, y que está distribuido no solo en el aparato respiratorio, sino que también en intestino, corazón, encéfalo, sistema nervioso, pero sobre todo está en intestino también, en el árbol respiratorio. Por eso la enfermedad es más respiratoria que cardiovascular o de otros sistemas, pero puede afectar a todos otros sistemas. Estas son las principales proteínas, ¿no? La vacuna, voy adelantando, la vacuna contra el coronavirus, la vacuna Sinovac, es una vacuna contra todas las estructuras, porque es un virus muerto. Contacto, ya lo saben ustedes, voy a hacer al tiro en honor al tiempo. El contacto clásico, que son gotas gruesas, y por eso la distancia de ojalá 2 metros, pero se hablaba de 1 metro. Al toser, al estornudar, etcétera, al cantar. Pero, sobre todo la variante Delta y otras variantes, se transmiten por gotas más finitas, que se incluyen a todo lo que va en el llamado aerosol, partículas, hongos, etcétera. Son más pequeñitas, menos de 5 micras. Una micra es la millonésima parte de un micrón, de 1 milímetro. Por lo tanto, vean ustedes que esto en los espacios cerrados tiene mucha importancia, el aerosol. Gotas gruesas, más de 5.000, y aerosol, gotas finitas. Por eso la distancia es importante, aparte de la mascarilla. La respuesta inmune es mediada por anticuerpos, pero también por IgM, IgG y también respuesta celular. Es muy importante. Esos anticuerpos, como ustedes saben, se van perdiendo después de la vacunación, van dirigidos básicamente a la proteína de superficie y también a la nucleocápside. Entonces, es importante, y por eso la vacuna Sinovac a lo mejor es buena, porque también genera anticuerpos contra la nucleocápside, que combaten después al agente original, ¿no? Esto véanlo con calma, ahí se ve la diferente respuesta inmune. Es muy interesante, léanlo con calma, en los diferentes estados, desde el caso leve hasta el caso grave. Las manifestaciones clínicas están aquí resumidas. El periodo de incubación es 5,1 días, pero puede ser hasta 14. De ahí vienen todos esos periodos de cuarentena que han mencionado, ¿no? Los casos leves tienen 2 a 3 días antes del inicio, hasta 7 o 8 días después, la contagiosidad o transmisibilidad. En cambio, los casos graves pueden ser mucho más días la transmisión. Eso es muy importante recordarlo. La tasa de ataque para convivir en una misma familia es elevada. Esa es una de las primeras causas de mantención del COVID. Pero después lo vamos a ver con las medidas. El tiempo del inicio del estigma es de 6 días.
y el tiempo hasta el ingreso a la UCI de 9 días. Se ha calculado el tiempo en que se inician los síntomas, que son 5 días después, ¿no es cierto?, hasta 14 días, ¿no? Y se ha comprobado que hasta 19 días como mediana y hasta 8 semanas, pues, desde el inicio de los síntomas, dependiendo de la precocidad o no con que se ha consultado. Y la convalecencia puede durar hasta 3 semanas. Pero hay una serie de síntomas que se llama COVID prolongado o long COVID, que ustedes deben haber leído en la literatura porque ha sido ampliamente difundido: sistema nervioso, corazón, hipertensión, miocarditis, alteraciones neurológicas, parecidas en los casos mayores al Alzheimer. Hay que hacer el diagnóstico diferencial muchas veces con el Alzheimer en mayores y la convalecencia del COVID o COVID prolongado. En los niños, si bien es cierto que es menos frecuente y más leve, hoy en día los niños se han transformado en el reservorio que queda el virus en nuestro medio, especialmente, y en los países donde se ha vacunado bastante. Por lo tanto, se estimó que había que vacunarlos a ellos para proteger a los chicos y también para evitar que ellos contagien a los adultos. Ahora, en general en los niños no es grave, pero hay un síndrome inflamatorio multisistémico, a veces con características de enfermedad Kawasaki, que se puede presentar en niños y adolescentes. Eso lo sabían ustedes, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de síndrome inflamatorio multisistémico, delegada? Sí, es como que he Sí. visto cuando le hacen como protocolo de exámenes para buscarlo en el hospital, como lo del PIMS, ¿o no? Si bien la mayoría de los pacientes se recuperan, ya los síntomas ya es lo que dolor prolongado, o sea, el COVID prolongado. Y estos son los factores de riesgo. En Chile, los factores de riesgo conocidos son hipertensión, obesidad, en ese orden, y después diabetes, y después asma. Así que es importante que ustedes sepan que el gran riesgo, aparte de la edad, son esas patologías. Y en gente joven, aparte de los inmunodeprimidos que están aquí, todos los tipos, por cáncer o por droga, en fin. El embarazo es otro factor de riesgo, por eso hay que tratar de que la persona llegue al embarazo vacunada. Aquí están las características clínicas a medida que se va comprometiendo, ¿no es cierto?, el lugar donde va a quedar, en la casa o en el hospital, o incluso llega a abortar. Y la complicación, la muerte, también es por falla multiorgánica. Esto no tiene nada que ver con el síndrome inflamatorio, sino que es la muerte con compromiso cardíaco y también con compromiso trombótico. Aquí son los casos de síndrome inflamatorio, esto lo agregué yo en la última diapositiva, descrito, y la letalidad que tienen estos casos, así que vean que no es tan inocente. En Chile hay un muy buen diagnóstico, entre mujeres embarazadas. En Chile hay muy buen diagnóstico. Vean ustedes que en Chile, hasta la fecha de esta diapositiva, que era en noviembre, esto salió en la Organización Mundial de la Salud, diagnosticado 16.000 casos y fracción de COVID en embarazadas, con una muerte de 190, lo que da una letalidad de 1,7. Si ustedes, de 0,10. Si se dan cuenta, tenemos una letalidad bajísima, comparado con el resto de algunos países. Aquellos que tienen poquita letalidad, pero también tienen muy pocos casos, como podría ser, creo yo, el caso de Uruguay, ¿no es cierto? En fin, Uruguay, ¿a dónde lo tenemos? Claro, 0,70, pero tenemos más bajito. A ver, ¿quién tiene menos? 0,00. 9 casos. Entonces, no tiene valor estadístico. No es que yo sea nacionalista y chauvinista, sino quiero hablar positivamente de nuestra salud pública, orgullo nacional, que espero no sea destruida dependiendo de quién salga de presidente, ¿no es cierto?
Bueno, ahora aquí tienen los casos de SIM, aquí tienen MIS-C, multiinflamatorio síndrome en inglés, ¿no es cierto? Por eso sí, asociado a COVID. Chile, 396 con 5 muertes, así que no es tan inocente. Hay un estudio de un grupo latino que se llama RECAN Latina, que lo hace a través de toda Latinoamérica, al cual nosotros pertenecemos. Aquí están los síntomas críticos. Esto es un resumen de lo que habíamos visto anteriormente, así que no lo voy a repetir. El ministerio tiene definiciones para el caso del diagnóstico sospechoso. Primero, le da, fíjense que le da importancia a la pérdida de olfato y a la pérdida del gusto como síntomas cardinales, y la fiebre. Bastaría que tener un síntoma cardinal y dos de estos otros signos para pensar en una, por ejemplo, podría tener pérdida de olfato, ni siquiera fiebre, más tos y congestión nasal, y ya tendríamos la posibilidad de un diagnóstico. Vean con detalle esto para que ustedes lo tengan bien en mente. Más vale pegar de más que de menos en buscar el diagnóstico de personas que puedan presentar algunos de estos signos cardinales o secundarios, digamos, ¿no es cierto? También podría ser un paciente que tiene una infección respiratoria grave, ya sea con fiebre intensa, todinea, que requirió hospitalización. Mientras no se demuestre lo contrario, puede ser una neumonía, pero mientras no se demuestre lo contrario, estas infecciones graves, a cualquier edad, son sospechosas de COVID. Eso está vigente. Y a todo caso sospechoso hay que realizarle la PCR o la detección de antígenos. En el caso de los test negativos se repite si hay alta sospecha. Y el caso probable, el caso sospechoso que por laboratorio no es concluyente, por eso no es caso confirmado, pero queda siempre como caso probable. Incluso después hay que volverlo a hacer si hay mucha sospecha muy alta. O bien una persona con un síntoma cardinal, pero que tiene las pruebas positivas. Por lo tanto, en este caso, que tiene pocos síntomas, la prueba positiva es la que manda para que sea un caso muy probable. Por imágenes, personas que tienen sombras en vidrio esmerilado, especialmente periférica y baja. Por nexo epidemiológico, con contacto estrecho con algunos de los signos que habíamos mencionado. A todo ello se efectúa la PCR, y aunque no tenga síntomas, son contactos estrechos y por lo tanto son casos probables. Y el caso probable fallecido, creo que se autodefine por la frase, ¿no es cierto? Muy bien, bueno. Y la confirmación es por la prueba de PCR, que determina básicamente, como ya dijimos, la parte central, núcleo cápside, y también la proteína spike, o con antígenos que determinan los anticuerpos contra la proteína, digamos el antígeno de punta. O bien un caso sospechoso con prueba rápida de antígeno para ser tomado en el centro de salud autorizado por orden sanitaria. O sea, la prueba de antígeno ustedes conocen. Los casos sospechosos de la infección, persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático, en la cual han transcurrido 90 días después de la notificación y que presenta una prueba positiva para SARS-2. Muy importante. Y aquí se define lo que es contacto estrecho. Esto cambió después con la variante Delta. Se pusieron más estrictos, pero esto es el concepto básico, ¿no? Léanlo con calma, el estar sin mascarilla o espacio cerrado o abierto, una serie de variables que tienen que considerar. También ir en un transporte, cualquier tipo, avión, tren, metro, sin mascarilla, gente que está cantando en los metros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están las pruebas de COVID, ya lo vimos, algunas son para el diagnóstico y otras son no tanto para el diagnóstico, porque el hecho de que tenga anticuerpos no significa que está enfermo actual,
que tuvo la enfermedad anteriormente, ¿no es cierto? Eso quedamos bien claro. Aquí está mejor explicado la IgG y la IgM. Aquí tienen ustedes la IgG, que es la que significa que ya pasó la enfermedad, porque han pasado varias semanas hasta que se detecta. La IgM no tiene mucho valor diagnóstico, la IgA tampoco. Y la detección por PCR a través del antígeno que va disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Pueden haber PCR que se prolonguen el tiempo habiendo mejorado a la persona? ¿Sí o no? Respóndame, pobre delegada, o quien quiera que responda. Es que no, ¿qué preguntó, doctor? ¿Lo puede repetir porque ¿Pueden no haber escuché bien? PCR positiva en una persona que mejoró y que va más Sí. allá de este tiempo? Mm, Yo creo Sí, que sí, porque quizás puede quedar igual ADN del virus o se puede volver a infectar, ¿o no? más que el virus, podrían quedar determinantes antigénicos del virus sin que esa persona contagie. Ya, Pero también se puede dar la posibilidad de que la persona tenga una recaída, exactamente, o que siga. Pero en general, no hay que asustarse si una PCR se prolonga en el tiempo y la persona, porque son reacciones aparte del virus, ¿ya? ya, doctor. La prevención, bueno, distanciamiento, todas las normas que ya conocen, eh, físico, social, como quieran llamarlo, la mascarilla, en otras partes tiene otros nombres, el lavado frecuente de manos, y las medidas de estas sobre los entornos, los recintos, esto de colocar cloro, ya pasó de moda, las superficies no son tan importantes, excepto que recién haya tocado una persona la nariz, se tocó y usted coloca inmediato, por eso el alcohol gel debe ser importante para estos lugares, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellas que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los pasamanos, los ascensores, ¿no es cierto? Los botones, todas esas cosas que tienen Irán, que son tocadas por muchas personas. Vacuna. Ustedes que ya pasaron la vacuna, yo le mostré este gráfico la vez pasada. Vamos a ver cómo enteras, fraccionadas, vivas, muertas. Una fraccionada ya está muerta hace rato, ¿no? Así que las enteras que son virales o pueden ser... recién llegó Camila Ritz. Oh. Las vivas pueden ser virales o bacterianas. Bacteriana el BCG y las virales hay varias, ¿no es cierto? Sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Y las muertas, inactivadas, enteras, como la hepatitis A o la coqueluche entera. Bacterianas no tenemos inactivadas. Tenemos, perdón, muerta, no tenemos. La coqueluche, perdón, la coqueluche es una bacteriana, me equivoqué. Y las fraccionadas de diferentes tipos, toxoide, antígenos proteicos, hasta llegar a nuevas vacunas como son la RNA. Ahora vamos a ver qué expresión tiene esto entre la gente que está, digamos, preparando o se ha preocupado de vacunas COVID. Vacunas atenuadas. ¿Creen ustedes que es bueno? No es buen negocio, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento puede revertir, es muy peligroso. Así que no hay vacunas para COVID con vacuna atenuada. Inactiva, sí, la Sinovac o Coronavac. Coronavac es el nombre de la vacuna, Sinovac el laboratorio, pero indistintamente se conoce con el mismo nombre. Así que aparte de las que ya conocidas que están aquí abajo, esto yo lo adapté para ustedes, tenemos la Sinovac. Toxoide no corresponde, no hay pieza o unidad específica, podría ser esta otra, material genético, la RNA, ¿no es cierto? Así que, y por vectores, como la vamos a ver enseguida. Esto véanlo con mucha calma porque es muy interesante. ¿Qué vacunas tenemos nosotros para el COVID? La inactivada o muerta, que es lo mismo, Sinovac. La atenuada, no.
y las otras vectorizadas con información genética para producir la espina. ¿En qué son vectorizadas? Generalmente en un adenovirus. Eso es muy importante. Adenovirus humano, como serían algunas vacunas, y otra de chimpancé, ya vamos a ver cuáles son. Así que esas son las que van. Y por último, las vacunas RNA, que son estas. Esta sería, aquí están las por vectores. Esta por vectores, esta RNA y esta inactivada. Cuando se estudian vacunas, a veces pasan más de 20 años antes que salga aprobada. Estudios preclínicos en animales, posteriormente humanos, aumentando fase 1, fase 2, viendo la reactividad, la reactogenicidad, o sea, si produce un anticuerpo. Y por último, la fase 3, comparando con un grupo. Es largo. En el caso del COVID, se acortó. En vez de ser 15 años o más, se acortó a menos de un año. Y segundo, porque cuando salió el COVID, el SARS, mal llamado SARS-1, se avanzó mucho en la construcción de una vacuna. Y esa información sirvió porque era muy parecido a los coronavirus al coronavirus actual. Así que eso apresuró y se declaró emergencia. Y por eso, mientras era emergencia, no estaba oficializada y por eso no es obligatoria. Cuando sea oficializada por las autoridades, probablemente sea obligatoria como en las vacunas de los niños en Chile. Así que la pregunta, ¿debe ser obligatoria la vacuna? Hay argumentos a favor y en contra. Los que están a favor es para evitar que el escape, y los que están en contra es porque no ha sido totalmente aprobada por las autoridades todavía. Ahí están las estructuras, ¿no es cierto?, y lo que se busca con las vacunas. Las de ARN. Transmite información a la célula receptor para la producción de la proteína. Y se producen los anticuerpos específicos. Se autorizó en Chile de febrero del 21, pero después, como ustedes saben, se prolongó y se aplicó para aplicar de 12 a 15 años. Muy interesante. Y para aquellas personas que no podían recibir el refuerzo por la vacuna vectorizada por adenovirus de chimpancé, como era la AstraZeneca. Así que la de Pfizer norteamericano es la vacuna RN. La Moderna no se usa en Chile, autorizada. La vectorizada, la de AstraZeneca, es un adenovirus de chimpancé que sería inocuo para el ser humano. No andan saltando después los vacunados subiéndose a las paredes, como salía en broma por ahí. Aprobada en Chile para mujeres mayores de 56 años y mayores de 18 años, pero después quedó definitivamente para menores de 55 años. Se usó acá, se probó en fase 3 en Temuco. Es una vacuna vectorizada, pero un adenovirus no patógeno. Y se aprobó porque es más potente con una dosis, pero hasta los 60 años nada más. Así que esta se coloca una sola dosis. Se utilizó en Chile en lugares apartados en que era difícil poder controlar y tener 2 dosis. Esta es una buena vacuna porque tiene tanto el adenovirus 5 del CAN-SINO como el 26, así que tiene 2 adenovirus. Curiosamente, este país, que fue la que la produjo, hay mucha resistencia a la vacunación y por eso han tenido muchos casos y muertes. También fue aprobada en Chile el 21 de julio de este año. Y la de Janssen, que utiliza solo el 26 con una dosis, pero que no se ha utilizado, no se ha ido comprada en Chile. Fue aprobada, pero no ha sido comprada. La Sinovac, ya lo vimos, con virus muertos que inducen anticuerpos a diferentes estructuras. Aprobada desde febrero, sobre 18 años. Pero ahora se está aplicando en niños bajo 6 años. De 6 a 12 se aplicó la vacuna Pfizer. Pero de 5 para 3, porque van reduciendo de 5 hasta 3 años,
se va a aplicar la China, por estudios que han hecho en Chile, y que demuestra que no provoca problemas y a la vez induce inmunidad. Protegiendo a los niños, protegen a los adultos. Este es un resumen de lo que mostré anteriormente, es lo mismo, la vacuna ARN, la de Sinovac. Todas las estructuras del virus son presentadas, así que se van formando anticuerpos a cada una de las estructuras. Aprobada en varios países, no se usa en Estados Unidos ni en Europa. La de CanSino, que es por el adenovirus, con una sola dosis, como ya lo mencionamos. Ya precozmente esta diapositiva no es tan nueva. Chile se presentó como uno de los mejores vacunadores del mundo, en parte por la decisión, digamos, del gobierno y también por el buen servicio de salud, enfermera de salud pública que existe en Chile. Eso se mantuvo y hoy día se considera que Chile es el país que está a la cabeza en inmunización en diferentes grupos etarios. Bueno, no tenemos una población tan elevada como otros países. En Brasil, imagínense, sería muy difícil lograrlo. Ni siquiera en Estados Unidos. Y hablemos de las variantes. Ahora tenemos más variantes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la última variante? La Omicron. Parece que yo no alcancé a hablar de la Omicron. Vamos a ver. El genoma con sus diferentes sectores, ¿no es cierto?, dado por combinación de aminoácidos, lo mismo, eso lo ven con detalle. Las variantes de preocupación y las variantes de interés, por su sigla de en inglés, ¿no es cierto?, variant of interest, variant of concern, o sea, de preocupación, se fueron agrupando de acuerdo al estudio genético, pero fuera de este número que era difícil de retener, la Organización Mundial de Salud decidió ponerle nombre: alfa, beta, gamma, delta, zeta, siguiendo el orden en que iban conociéndose. Lo último, el Omicron, se saltaron 2 letras, pero eso después se lo voy a explicar por qué. Y las variantes de interés, esas no son las graves, pasaron de largo, ¿no es cierto? Pero las variables de preocupación fueron la alfa en Inglaterra, la beta de Sudáfrica, la epsilon, que esa fue transitoria, la delta y la gamma. La gamma primero, ¿no es cierto?, la delta después, de Brasil y de la India respectivamente. Hay varias deltas, pero la primera, esta fue de preocupación, porque son más agresivas, habrían tenido mayor gravedad y más dificultades para su problema diagnóstico. Esas son las características por las cuales se dividía. Nosotros seguimos un poco la nomenclatura internacional. La variante Delta, aquí están las características: mayor transmisibilidad, mayor número de reproducción, otro tipo de clínica. Ya se sabía que no producía mayor gravedad en Israel, y después en Europa se supo solamente más contagiosidad. Aquí ya se había apoderado a todo el mundo y sigue siendo la variante de mayor extensión en el mundo, reemplazando a la original. Aquí están las primeras, volviendo un poquito atrás. En el Reino Unido, la alfa, la beta y la gamma. Ahora la pregunta: ¿qué tipo de variante tenemos en Chile, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver, vamos a volver después a este interés. Aquí hemos llegado hasta la lambda. Las mayores variantes en Chile fueron la gamma, la de Brasil, y también hubo un aumento de la lambda, que era de Perú.
Esas fueron, la alfa y la beta no fueron tan preocupantes en Chile, ni tan predominantes. Aquí tiene usted como la variante delta reemplazó en Europa a todas las otras variantes, la alfa, la beta. Aquí en Chile, los primeros casos de la variante delta llegaron con los pasajeros de los aviones, ¿no es cierto? Aquí tenemos otras variantes, hasta la delta, en Chile. Entonces vean ustedes que el porcentaje, por ejemplo, de la variante gamma es una de las más importantes, gamma, de Brasil. La lambda un poquito menos que la que venía de Perú, ya lo dijimos. Esas fueron las dos variantes de mayor preocupación. La alfa pasó transitoriamente. Aquí tienen al comienzo, en agosto del 2021, cómo la variante delta iba tratando, sobrepasando a las demás. Aquí tienen ustedes la variante Mu, que era de Colombia, ¿no? Y después, pero quedó restringida a ese país y no fue una variante de preocupación. Aquí tienen lo que pasó en Norteamérica, donde tuvieron la alfa, y después llegaron. ¿Y qué pasó en Sudamérica? Tuvieron la gamma, la brasilera, y también la delta. ¿No es cierto? Eso es lo que pasó en todos estos países. Los del Caribe no importa tanto, se parece más a Estados Unidos, está más cerca, igual que América Central. Así que vean la diferencia entre esto. Es interesante esta gráfica, ¿no es cierto? Aquí predominó la variante ¿cómo se llama? Gamma, brasilera, y ahora la variante delta. La alfa fue muy poquita. Fuera, ¿y dónde está la original? ¿No es cierto? La original fue la del principio. Esto habla a favor de nuestra vacuna, CoronaVac Sinovac. Aplicada en 2 dosis, en 28 días, en un 65,9 previene el contagio, en un 87,5 previene la hospitalización, en un 90,3 previene la admisión a UCI y en un 86,7 previene la muerte. Muy importante, muy importante. Aquí están, en este gráfico se puede ver también, ¿no? El adquirir la enfermedad lo previene en un 63,7%. En evitar la hospitalización en un 86,5%. En evitar la admisión a UCI en 90,2%. Y la muerte en 86,7%. Es un poquito más bajo porque el que llega ahí se supone que está más grave, ¿no? Así que vean ustedes que la variante, la vacuna china, que es la que mayormente se ha aplicado en Chile, seguida después por la Pfizer y un poco menos por AstraZeneca, y el último la CanSino, pero la primera es la china, que ahora está aplicando en niños. Para poder aplicar la vacuna en niños, hay estudios, hicieron un estudio en niños de 3 y 7 años y demostraron que había un porcentaje de conversión notable. Cuando aumentaba la concentración, llegaba a un 96,8% y con un poquito de dolor, o sea, poca reactogenicidad. El tratamiento no lo voy a poner en detalle porque a ustedes no les va a tocar, solamente saber que existen algunas medidas, han habido muchos tratamientos empíricos, muchos
drogas, antiparasitarios, algunos antivirales ya en uso para SIDA, etcétera, etcétera, anticuerpos monoclonales, en fin, pero nada es maravilloso. Ahora último, Merck habría sacado algunas antivirales, pero todavía no se ha socializado ni es algo tan espectacular como para decir que esta enfermedad se trata con medicamentos, como ha pasado con el SIDA, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al tipo de gravedad, la batería o el conjunto de medidas, por ejemplo, en los pacientes con neumonía pueden estar hospitalizados, pero en sala común. El paciente sin riesgo puede quedar en la casa. Y después se consideran los corticoides y eventualmente alguna otra medida como profilaxis, ¿no es cierto?, con alguna droga, heparina de bajo peso molecular. Si tiene aspecto de ir a un síndrome multisistémico o multisintomático, ¿no? La dexametasona en diferentes concentraciones y lo mismo la heparina. En Chile, la Sociedad de Infectología, la Medicina Intensiva, Servicio de Salud, la Sociedad Chilena de Pediatría, no recomiendan la citromicina, no se usa. No se usan medidas derivadas de la sangre, un plasma de convaleciente, pero hay una medida que es estos llamados tratamientos biológicos, ¿no es cierto?, los anticuerpos de alta pureza. Algunos se usan, en otros países ya tienen un cóctel para los enfermos graves. Así que aquí el Redemsivir, que vendría a ser una droga para usar en estos casos, también se usa en algunos pacientes muy graves. Y los corticoides, por supuesto, en enfermedades severas, como ya lo hemos dicho. En Estados Unidos están usando esta mezcla de anticuerpos monoclonales para las diferentes variantes. Creo que esta es la última. La pandemia se encuentra en desarrollo con una impresionante cifra de enfermos y fallecidos, además de graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales. No existe a la fecha un medicamento antiviral de efectividad comprobada. Todo lo que les mencionaba, los antivirales, la cloroquina, ¿no es cierto?, no se usa. Por el contrario, la ivermectina, que es un antiparasitario, no se usa. Vacunas autorizadas por emergencia han logrado frenar la transmisión y evitar decesos en países con elevadas tasas de inmunización. Eso no está en discusión. ¿Cuál es el problema? Que las tasas de inmunización van bajando y eso obliga a colocar refuerzo de vacuna. Déjeme volver atrás. ¿Sí? Ya. No lo puse, pero el refuerzo de vacuna está determinado justamente por la por la baja de anticuerpos. Creo que viene más adelante en la otra diapositiva. Países con baja cobertura o difícil acceso a este problema de la equidad en vacunas. Sí, ¿qué saca Chile? Bueno, saca mucho, por supuesto, con tener esta excelente vacunación si no han desaparecido los problemas. Es como el sarampión. Nosotros tenemos del 92, no tenemos casos como lo conversamos la otra vez, autóctonos, pero nuestros vecinos van más atrasados en estas altas coberturas. Así que es un riesgo. Lo mismo va a pasar o pasa con el COVID. Mientras no haya un acceso universal a la inmunización de los países con menos recursos económicos, vamos a tener problemas de las variantes circulando y la posibilidad de que haya nuevas variantes de mayor gravedad. Por lo tanto, debería haber una decisión mundial y aumentar un poco más, socializar las vacunas a través de medidas mucho más enérgicas.
La detección de cepas variantes, ¿no es cierto?, es un control potencial para mayor riesgo, como le decía, de mortalidad. Bueno, probablemente la tendencia al aplanamiento de la curva se explique en gran medida en Chile por efecto de la vacunación. La protección para grupos sobre 70 años es transitorio porque se agotaron los anticuerpos y por eso se estimó la tercera dosis, pero después se prolongó a la población menor de 70 años, a todas las personas. Y probablemente los niños a lo mejor vayan a colocar una tercera dosis también. También se han establecido protocolos para vacunación embarazada. Ya se está colocando la vacunación en la población infantil y deben mantenerse las medidas de prevención en forma rigurosa. Rigurosa. Eso sería todo. Preguntas. Preguntas. Yo no tengo preguntas, doctor. O sea, es que como usted después nos va a compartir, ahí podemos leer más con calma igual, ¿cierto? ¿Perdón? Es que yo no tengo preguntas ahora, pero me gustaría leer esas diapositivas que usted ponía que nos decía que revisemos con calma después para poder estudiar. Claro. Ya, yo les voy a mandar este archivo y también les voy a mandar el del SIM, ¿ya? Y ustedes hacen las preguntas a través de la red. ¿Les parece bien? Ya, doctor. Sí, súper. Gracias, doctor. Sí. Bueno, a mí no me pidieron más participación. Cualquier cosa que se les ofrezca, estamos a su disposición, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Gracias. No habíamos Gracias, tenido doctor. clase de COVID, No habían tenido. ¿no? Ni en los otros ramos tampoco, así que súper, se pasó. Ah, es que bueno, yo no sé quién hace el programa de los seminarios para los internos, pero como acá estoy a cargo de la unidad de infectología, voy a tomar carta en el asunto, ¿ya? Muy Ya, bien, doctor, Muchas gracias, doctor. hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias. Y agradece.